Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del viaje del alma. Fíjense que este tema tiene que ver también con todos los temas que hemos hablado del llama, del eco y todos. Pero esta parte del viaje del alma hablaremos en la parte de cómo hemos viajado en la parte álmica, que viene siendo como la reencarnación. Iba a decir por qué en este sentido podemos manejarlos desde la parte emocional, desde la parte espiritual, pero aquí nos vamos a enfocar más en la parte espiritual, la reencarnación, ¿no? Que puede ser la parte karmática y que se puede volver dharmática y que en cierta forma no sabemos cómo nosotros podemos estar viajando el alma. No es que sea un viajero del tiempo, no es por ahí, sino es esta parte que nuestra alma va viajando constantemente en nuestras reencarnaciones. Y me dirás, ¿por qué es viajar constante? Porque muchas veces tiene que evolucionar la parte álmica. A veces les he comentado muchas veces a mis pacientes y demás que cuando tú reencarnas es como una parte de aprendizaje muchas veces. Puede ser que vayas evolucionando o vayas desevolucionando. ¿Esto qué significa? Que o vas creciendo o vas decreciendo. Si en esta parte álmica tú aprendes ciertas cosas, pues vas a tener esa evolución. Si no aprendes, como que te van a regresar. Es como si reprobaras una materia y te regresan a cierta situación. Entonces, a veces la parte de evolución álmica tiene que ver con tu sentido, tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con lo que haces, cómo lo haces, de qué manera lo haces. Y no es tanta que yo sé que muchos dicen que eres alma vieja, alma nueva. No existen las almas nuevas ni las almas viejas. Sí puede ser que puedas tener un viaje álmico, dijéramos así, o más bien dijéramos que es un viajero alma. Este parte del viajero del alma puede ser que has viajado o has evolucionado o has reencarnado varias veces, que tu alma pues tiene un poco más de sabiduría, ¿no? Que cuando dices es un alma vieja, yo le diría que es un viajero de alma, que es constante de aprendizaje, que muchas veces no aprendemos y nos regresamos en ciertas situaciones o ciertas circunstancias. Pues no, a lo mejor no aprendiste la tolerancia, o no aprendiste a ser como más armonioso, o no aprendiste a ser más humilde, y no humildad de economía, sino humildad en ese sentido álmico. Que tengas la conciencia de entender, comprender lo que estás haciendo aquí. Nosotros antes de que lleguemos a la Tierra o a cualquier planeta que exista en el universo, en cualquier situación, digamos, humana, no humana, que sea carnal de ser vivo, el alma tiene esta parte de saber lo que va a pasar en tu vida, que es cuando yo les digo que es la línea de vida. En este sentido, cuando tú llegas, cuando vas a ser bebé, tú ya sabes lo que va a pasar en tu proceso de vida. Que lleguemos aquí a la tierra o en cualquier parte y se te olvide, esa es otra cosa. Pero tú ya sabes el proceso que vas a tener, cómo lo vas a vivir, de qué manera lo vas a vivir. Pero acuérdense que el libre albedrío ni el Dios ni el diablo se meten. Entonces son decisiones buenas o malas que tú puedes tomar a cabo, que tú puedes hacer, que te pueden estar afectando o no afectando en cierta forma. Y que muchas veces sucede que la evolución álmica o el viaje del alma puede ser en cierta forma la parte karmática. Cuando tú haces como una regresión, que a veces es buena, a veces no, yo muchas veces les digo, vive el momento que estás viviendo en este instante porque esta es tu última vida. No es que no evoluciones, puede evolucionar, pero en el presente es tu última vida. Tienes otras vidas que has tenido y que has vivido de alguna u otra forma, qué es lo que has aprendido, qué no has aprendido, cuál ha sido esta parte kármica en la forma que puedas tener, que aquí hay, digamos, dos vertientes que podemos manejarlo de una parte kármica en el sentido álmico y una parte kármica en el sentido presente o en tu vida presente. ¿Por qué tiene que ver estas dos partes? Una, porque tú en tus procesos, por ejemplo, si es presente en tus procesos actuales, por tu ley causa-efecto, puedes manejar ciertas circunstancias por las cuales tienes un karma presente. Pero si tienes un karma álmico del pasado o de vida pasada, significa que algo no aprendiste, algo no evolucionaste, algo no hiciste, no lo convertiste en dharma, sino que se quedó en karma. Y a veces cuando son karmas álmicas, significa que en esta vida te tienes que encontrar a lo mejor otra alma que tiene el mismo karma que tú, o que tienes que sanarlo en dharma, o que de algún proceso que tú hayas manejado anteriormente en una reencarnación anterior, pues entonces hay cosas que tienes que aprender en este momento. No necesariamente tiene que ser así.
Hay que ver los casos específicos de cada quien para ver si tu karma, por ejemplo, es una reencarnación álmica, en este sentido que puede ser un karma álmica o es un karma presente, que significa que es esta parte que lo estás viviendo en este presente. Y que de alguna forma lo tenemos que convertir en dharma, que es lo positivo, el cómo tú haces las cosas, cómo las manejas, que debe ser a lo mejor más positivo, menos egoísta o menos criticón a lo mejor, o menos estar juzgando a alguien, porque al final eso también te das como una parte kármica y eso también en cierta forma, en tu palabra, que aquí manejaremos en la palabra como lo dices, la forma como lo dices, también tiene que ver con esta parte kármica, pero es como una karma del presente, no es una karma álmica. Cuando son karmas álmicas, pues podemos, a lo mejor es por un miedo, una fobia, una circunstancia que te está pasando constantemente en ciertos procesos, ¿no? Que vienes a lo mejor, has sufrido mucho, o que tienes un proceso de depresión, o que tienes un proceso de ansiedad, hay que ver los casos, pero sí puede ser que sea de vida pasada y que tengas un karma en ese sentido. Entonces, tu viaje del alma en ese sentido tiene que tener la evolución, el sentido, la conciencia, el manejarlo de diferente forma, el ser otra persona o otra forma para hacer las cosas. A veces nos cuesta a nosotros como seres humanos entender nuestro propio viaje personal en esta parte de la parte álmica, ¿no? Desde la parte de lo que vienes a trabajar aquí, de lo que vienes a tener, que de alguna forma tienes tus talentos, ¿no? Puedes ser una persona, acuérdense que los talentos no es que seas una persona que vea cosas o sea vidente o hable, no, 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 es que es esta parte que tengas esas habilidades que a lo mejor es una persona que es muy creativa, a lo mejor es una persona que tiene una muy buena comunicación, a lo mejor es una persona que tiene esta parte de ser una persona no tan aprensivo, a lo mejor aprensiva, o que tenga esta parte de estabilidad de manejarte en cierto sentido, a lo mejor en público, a lo mejor que tengas una habilidad mejor que otras. Entonces también tiene que ver en ese sentido por qué tienes mejores habilidades que otras, ¿no? Tu alma es más creativa o tu alma es más ecuánime o tu alma es más objetiva o tú eres más objetivo, eres más pensante que menos emocional o a lo mejor estás en depresión por alguna situación que tengas presente. Pero cuando viajamos el alma también es esta parte de entender y comprender lo que venimos a hacer de alguna forma, que a veces no sabemos, no necesariamente les comento que seas algo espiritual, sino decir, a ver, yo vengo a sanar mi proceso o ayudar a otras, porque a lo mejor puedes ser psicólogo, a lo mejor eres doctor, a lo mejor eres cocinero o chef. Entonces estás ayudando a otros a comer, a alimentarse, estás ayudando a otros en salud o estás ayudando a otros a manejar más sus finanzas, digamos así. Entonces a veces esta parte no es necesariamente en la parte espiritual, sino en la parte de cómo manejar las cosas. Y a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros como comprender lo que estamos haciendo aquí. Cuando tenemos esta parte de la reencarnación, a veces esta parte de evolución, pero les digo, hay muchos que no tienen esa evolución, sino se hacen para atrás porque, bueno, pues tienen procesos difíciles o toman decisiones no buenas o incluso hacen cosas malas, ¿no? Como lastimar a personas o hacerlas pues que se desvivan o ciertas circunstancias. Esas personas pues no tienen una evolución álmica, sino es una dijéramos una parte de retroceso, te estás regresando a cosas diferentes. Entonces, cuando tú evoluciones en alma, si es que evoluciones, pues esta parte es que tú tienes que manejar otro sentido, otra cuestión. A lo mejor tu alma llega o tu materia llega muy enferma o tu materia es de diferente forma. Entonces, aquí es muy importante que con nosotros la parte de viajar álmica es esta parte de evolución que podemos tener para entender lo que somos aquí, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, que son cuestiones que nos cuesta mucho trabajo como comprender, ¿no? Que a veces cuando estás en depresión o que tienes crisis de ansiedad, dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Las cosas no funcionan, las cosas no están mal, las cosas me están dijéramos, están saliendo de control, no está bien. Entonces empiezas con esa depresión y empiezas con ese cuestionamiento, decir por qué estoy aquí. Y es esta parte que tienes que evolucionar, entender y comprender lo que vienes a hacer. Que sí nos cuesta mucho trabajo, la verdad, en muchos sentidos, en muchos aspectos, el cómo podemos evolucionar álmicamente en ciertas formas.
pero muchas veces la decisión o tu libre albedrío te hace ser egoísta o te hace ser una persona no ecuánime o te hace ser una persona creída o te hace ser una persona como no muy objetiva. Entonces, aquí que estás aprendiendo o que estás dejando de aprender. Entonces, a veces suceden cosas que te dices, tienes que aprender porque así es. Acuérdense que también cuando tienes esta conexión álmica, cuando te da el llamado de alma, que decir qué es lo que me está diciendo, cómo lo estoy diciendo, cómo lo estoy entendiendo y de qué forma lo tengo que hacer, es cuando tenemos que hacer caso de lo que estamos haciendo nosotros, que es como tu interior, tu intuición, esto sí, esto no, cómo lo puedo hacer, de qué forma lo estoy haciendo, qué señales me está dando mi propia alma o mi propio sentido y que a veces no hacemos caso. Entonces es como esta parte de estoy viajando álmicamente, pero tu alma también te está dando esa señal. Vienes a aprender a lo mejor más ecuánime, a mejor no ser tan aprensivo o aprensiva, o a lo mejor en esta parte ser como más objetivo o más sensible o más emocional o ciertas cosas que también te están diciendo, alertando o moviendo. Que cuando reencarnamos, muchas veces, pues obviamente no sabes por qué estás, ¿no? Normalmente eso pasa. Que esto sucede muchas veces cuando eres niño, cuando un niño, que sucede y puede haber muchos ejemplos y hay mucha información en ese sentido, que hay niños que son chiquitos y recuerdan su vida anterior. No, pues que me mataron, me ahogué, estuve con una mamá, un papá que no eras tú. ¿Qué significa? Que también cuando mueres, lo que tiene que pasar es que como que te resetean tu alma. Es que les digo que tu alma es como tu memoria. Cuando mueres, te tienen que resetear o te tienen que como eliminar todas esas memorias, digamos así, para que entonces evoluciones en tu nueva vida y tu alma no tenga esos recuerdos y no te esté afectando. Por eso a veces cuando haces regresiones o cuando quieres vivir el pasado de una vida pasada, pues obviamente está en la memoria del alma. Por eso recuerdas, pues recordar si estuviste en una época del siglo XV o si estás apenas en los años 40 o viviste en los 1800 y demás. Entonces, si fuiste hombre o fuiste mujer carnalmente, porque acuérdense que el alma es la misma, lo único que carnal puede cambiar, sea femenino o masculino, y a veces el alma no acepta ser hombre o mujer. Y eso es cuando eres de la comunidad, digamos así, ¿no? Que es una comunidad y en esta parte, pues el alma no quiere ser hombre o el alma no quiere ser mujer. No significa ser una enfermedad, por supuesto que no, pero no le gusta su materia. Entonces es como esta, por eso cuando dicen, no, es que yo nací mujer o yo nací en parte de un hombre, pero soy mujer, porque esto tiene que ver con la parte álmica, en el sentido que tu alma no estuvo de acuerdo que fuera hombre carnalmente, sino quería estar en un cuerpo, en una materia de una mujer. Por eso muchos dicen eso y entonces no se siente tu alma como muy cómoda en tu materia, pero también es esta parte que tienes que evolucionar y por qué tienes que evolucionar y por qué tienes que entender y cómo lo tienes que entender. Entonces, muchas veces no entendemos por qué tenemos este viaje álmico en este presente por muchas circunstancias. Entonces, hay veces que tienes que aprender lo que vives, cómo lo vives, de qué modo lo vives, inclusive si tienes algún tipo de fobia, qué pasó, por ejemplo, hay gente que puede tener miedo al agua por ahogarse porque a lo mejor una muerte anterior se ahogaron. Entonces ahí es esta parte de la fobia. O que tengas una fobia a las alturas porque a lo mejor te caíste de una altura o porque tienes una fobia en ciertas circunstancias de cualquiera. Y esto tiene que ver, una puede ser por la parte álmica de tu vida pasada o puede ser por tu vida presente, de alguna circunstancia que te pasó, pero ya es esto presente, ¿no? Entonces muchas veces hay que ver ese tipo de fobias, pero sí es importante que a veces vean por qué pueden tener esa característica que puede ser de vida pasada o que ese recuerdo álmico lo tengas ahí presente y que se quede en el subconsciente del alma, no en el subconsciente mental, digámoslo así, sino en el subconsciente del alma, que ahí se queda toda la memoria de tu evolución álmica. Por eso el viaje álmico es cómo estamos evolucionando en muchas partes y cómo lo estamos manejando y de qué forma lo estamos emanando o de qué forma estamos aprendiendo o de qué forma lo podemos estar manejando. Y a veces puedas decir,
ya te pasan muchas cosas y dices, ya estuvo, ya sufrí, ya lloré, ya me pasó, ya esto, qué karma estoy viviendo, porque son las cosas, pueden suceder que obviamente por decisiones del presente, que muchas veces es más fácil que fue a una vida pasada, pero que también a la mejor tiene que ver eso, porque a lo mejor tienes que aprender o esta evolución que debes de tener álmicamente hablando. No es que tengas una evolución de pensamiento y entonces la evolución de ver cosas y sentir y hablar con extraterrestres y ser una persona espiritual, no. La evolución álmica es más la parte de la conciencia, es parte más de lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y a la mejor que tienes que aprender y a la mejor que tienes que enseñar en tu entorno, ¿no? En esta parte que muchas veces, aunque todo el tiempo enseñas, y todo el tiempo vives, todo el tiempo aprendes, todos los días constantemente aprendes algo, de una palabra, de una cosa, de una situación, de una circunstancia. Pero aquí es importante que cuando nosotros entendamos nuestra propia alma, podemos entender lo que estamos viviendo en este presente. Y no, a veces muchos se preocupan, es que en mi vida pasada a lo mejor viví esto, a lo mejor viví el otro, o por qué me está sucediendo esta circunstancia. Te está sucediendo a lo mejor por tus decisiones, por tu karma personal, por tu ley causa-efecto personal en el presente, que no tiene que ver con el pasado, o sea, con la vida pasada, pero que sí sucede que se va quedando en tu memoria del alma. Entonces tienes que sanarlo para convertirlo en Dharma y que a lo mejor en la evolución álmica o en el viaje álmico no tengas este proceso un poco complicado. Y a veces dirás o me preguntarás, Alma, ¿cómo lo puedo entender o cómo lo puedo comprender o cómo puedo entender mi propia conciencia álmica? La conciencia álmica viene de parte de la, dijéramos, del viaje del alma, porque la conciencia álmica es lo que sientes, cómo lo sientes y qué manera lo sientes, que viene siendo como esta parte emocional. Pero cuando tienes esa conciencia álmica es cuando tienes el llamado, cuando tienes el eco, cuando lo comprendes, cuando lo entiendes, cuando lo sabes, cómo lo estás manejando. Si no te cuesta mucho trabajo. Pero esta parte de tener este momento de la conciencia del alma es mucho más fácil que sepas en qué momento estás evolucionando en este momento, en este tiempo, en este espacio, en este presente. Y les comento, no es que seas algo espiritual, ni que seas mejor que todos, o que hables o seas contactado o demás, sino en esta parte es la conciencia álmica de entenderte a ti mismo. Una de las cosas importantes, si tú te entiendes a ti desde tu conciencia personal, mental y tu conciencia álmica, es más fácil que puedas evolucionar en muchas situaciones. Desde tus proyectos, desde tus secretos, desde la forma como lo hablas, desde la forma como estás, desde la forma como lo emanas, puede ayudarte en muchos sentidos. Si tú estás pensando en una parte negativa, es decir, es que no estoy bien, las cosas no están funcionando, estoy depresión, dices, todo me pasa y no puedo solucionarlo, también en esta parte, pues tampoco estás ayudando tu evolución. Obviamente es normal que tengas algún tipo de depresión o algunas circunstancias que no estés bien o que estás mal o que las cosas cuestan mucho más trabajo. Pero sí es importante que tú entiendas por qué estás aquí. Por eso es, a veces es vivir el presente de aquí y el ahora, que muchas veces no lo vivimos. Estamos pensando si vivimos una vida pasada, álmicamente que tuvimos o no tuvimos, o por qué viajamos en ese sentido, por qué mi viaje álmico lo sufrió más o lo sufrió menos. Y por eso en ese sentido a veces la evolución o el llamado o el eco o lo que te está haciendo tu alma es vivir el aquí y el ahora. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿En qué momento lo estás viviendo? ¿Cómo lo estoy convirtiendo en Dharma? En Dharma es eso positivo. Dijéramos, lo que alma es negativo, el Dharma es positivo. ¿Cómo lo estoy manejando? ¿De qué manera lo estoy teniendo o estoy teniendo esta conciencia álmica y esta conciencia personal y esta conciencia mental? ¿No? De tener esta parte de saber lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo en este sentido, porque si tú tienes una ley de causa-efecto, que les digo, a veces un karma medio complicado, y a veces es por qué me pasa, qué estoy haciendo mal, por qué lo estoy haciendo, y es cuando lo tienes que convertir en Dharma, o sea, usarlo en positivo, ayudarte a sanar ese proceso para que álmicamente no tengas el proceso si evolucionas en otra materia, en otro cuerpo o en otro sentido.
Entonces es muy importante que no te regreses a vivir un proceso a lo mejor más de sufrimiento, sino evoluciones en un proceso álmico más, si lo llaman así, más evolucionado en el sentido de ser más consciente. No es que seas evolucionado en muchas partes, ¿no? Es una persona de ser más inteligente o ser más ecuánime o tener la conciencia. Gente que no tiene ni la conciencia, ni es ecuánime, ni tiene esta forma de hacer las cosas. Entonces eso es como un poco complicado. El arcángel que viene, bueno, todos los arcángeles te pueden ayudar en la vida pasada, pero el que te puede ayudar más es el arcángel Miguel. Y él te dice, si tienes la conciencia álmica de tu pasado, entenderás tu presente y el viaje del presente álmico. Lo entenderás, lo comprenderás y es mucho más fácil fluir y que tú mismo tengas tu intuición para poder hacer las cosas. Entonces lo que te dice es esto, es como entender tu propia alma, decir, a ver cómo estoy, de qué manera estoy, que a veces también quieres saber un poco de tu vida pasada o no de tu vida pasada, sino del alma pasado. Y es como un poco complicado si tienes que tener esta parte de ser como esta parte de la conciencia, decir, a ver, ¿qué me está pasando? A veces es como, siento que esto lo viví en otro tiempo, no aquí, sino en otro tiempo, pero eso lo puedes hacer con una parte de meditación. Pueden estar relajados, así 5 minutos o como quieran, y lo que van a hacer es lo siguiente, abro mi conciencia álmica de que me muestre en mis sueños una vida pasada y que me enseñe lo que tengo que aprender en esta vida presente. Eso les va a ayudar mucho, porque les va a ayudar. Si tú en sueños le dices a tu alma que te enseñe una vida pasada o un viaje pasado, te va a enseñar un sueño que a lo mejor no vas a entender. Pues a lo mejor puedes ver imágenes de tiempos anteriores, ahí lo googleas y ves, o me puedes preguntar en mis redes, oye, esto, lo otro. Digo, yo tengo esta habilidad de poder ver vidas pasadas, pero sí es importante que si lo tienes en sueños, veas qué es, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás oliendo, qué sientes, cómo lo sientes, qué época sientes, cómo lo vives y a lo mejor en ese momento pasa algo en esa situación. Entonces, en ese momento, por ejemplo, estuviste en la Segunda Guerra Mundial, por decirte algo. Entonces, si estuviste en esa guerra, en esa Segunda Guerra Mundial, a ver qué tengo que aprender, a lo mejor tengo que ser más ecuánime, a lo mejor tengo que ser más objetivo, tengo que poner más parte de mí, no lo sufrí así, porque a lo mejor tengo que evolucionar en otro sentido, en más pensante, más emocional, o más objetivo, o más racional, o más mental, dijéramos así. Entonces, cuando tengas ese sueño, lo escribes y entonces no es que investigues, sino es ver cómo estás y a lo mejor sí esta parte de ver qué época, cómo está ese sentido, que muchas veces, a veces les comento, no es tan importante que veas tu vida pasada, sino vive tu vida presente, viaja en el presente, pero de tu pasado, de tu vida presente, para que puedas entender lo que estás viviendo en este momento. O sea, puedes viajar incluso internamente, igual como les digo, internamente a lo mejor cuando tenías 10 o tenías 20 años o tenías 18 o tenías edad o tenías algo que a lo mejor en este momento estás en depresión o te sientes mal. Eso lo puedes también hacer en un viaje de tu pasado, en tu viaje álmico de tu presente. O sea, que te enseñe ese recuerdo, porque muchas veces se queda también esa conciencia álmica. Sí, porque a lo mejor estás en un proceso de enfermedad o porque estás en un proceso emocional o no puedes soltar o no puedes liberar. Lo puedes hacer también para que te lo enseñe en esta vida presente de un pasado, para que entonces tu conciencia álmica te dé esa respuesta. Y entonces a lo mejor ves esta época o la época de los 80s o la época de los 90s y entonces ya vas recordando que algo sucedió y que tienes que sanar esa parte, que también sería factible que sea más actual que una vida pasada, que también te lo puedo enseñar en una vida pasada y si quieres investigar, pues bueno, ya sabrás que fuiste, cómo fuiste, si fuiste europeo o no, incluso si tu alma viajó por el universo, si estás en otro planeta o perteneces a otro linaje extraterrestre, que también puede ser, porque tu viaje álmico puede ser desde la parte planetaria de la Tierra
como puede ser en el universo, en otro planeta. Entonces vas evolucionando porque te regresaron a la Tierra o porque estuviste en otro lado y eso te va a ayudar también como a entender, a ser más ecuánime, a ser más objetivo, entender por qué estás aquí, vivir el aquí y el ahora, aprendiendo de tus efectos, de tus virtudes y cómo puedes estar evolucionando en tu presente. Eso lo pueden hacer y eso les puede ayudar muchísimo. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.